Ya listo, muchas gracias, Juan Carlos. Muchachos, dentro de un momento, va a comenzar lo que viene a ser la segunda prueba, sí, la segunda prueba de estadística aplicada. Eh, Se va a llevar a cabo mediante un formulario, chicos, que consta de 20 preguntas. 15 de ellas, sí, 15 de ellas son preguntas, pues, no abiertas, sino son preguntas ligadas a los conceptos, las teorías, los supuestos que hemos visto. Y las últimas 5 es con respecto a un pequeño análisis que se va a llevar a cabo mediante una data que se les va a entregar también, ¿no? Obviamente que el análisis se va a hacer con el programa que ustedes más deseen. Sí, por favor les recomiendo que lean bien, sí, que lean bien antes de marcar, por favor. El examen no está difícil, pero obviamente para la persona que ha repasado, ¿no? Que ha visto todos los puntos. Sí, vamos a esperar, el coordinador ha dado un tiempo límite de 8:10, creo. Ahora voy a corroborar eso. Sí, 8:10. 8:10 él va a estar enviando los exámenes, ¿sí? Y va a tener una duración de 2 horas, ¿sí? Después de eso pasamos a la resolución, muchachos. Sí, entonces estamos pendientes de esas indicaciones, por favor, que nos va a dar el coordinador y también el reparto el enlace del formulario y también la data con la que se va a trabajar el análisis. Por favor, vuelvo a recordar que lean bien, sí, que lean bien para que puedan contestar. Tienen tiempo suficiente para desarrollar esa prueba, así que con calma, sí, con calma, para que no cometan errores más que nada por equivocarse en la opción con respecto a su apuro que puedan sentir, ¿no? Tranquilos nada más, muchachos. Entonces esperamos, ¿sí? Buenas noches con todos, ¿qué tal? Jorge, ¿me logras escuchar? Sí, sí, ¿Qué Alan. tal, Jorge? Perfecto. Jorge, Alan, mira, buenas ¿puedes noches. enviar el enlace por medio de este chat, por favor? El archivo sí lo Ya, voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? ya está bien. Los que no tengan acceso al chat de Teams, me escriben al interno, por favor, por WhatsApp. Gracias. Listo, muchachos. En el chat envié el enlace del formulario. Sí, envié el enlace del formulario. Alan en estos momentos debe estar subiendo la base de datos en el grupo. Les vuelvo a recomendar, por favor, que lean bien las preguntas. Tienen tiempo suficiente para hacer tanto, contestar las preguntas con respecto a las técnicas y también de aplicar. ¿Sí? Justamente Alan acaba de enviar el archivo, ¿sí? De la data. Entonces, muchachos, las personas que están acá pueden estar comenzando con el examen, ¿sí? Entonces tienen ahí 2 horas para que puedan resolver esas preguntas. Por favor, lean con cuidado. Adelante, muchachos. Chicos, se envió el enlace del formulario por el chat, así que pueden comenzar con el examen. Sí. Muchachos, se envió el enlace del formulario
del examen por el chat. Pueden comenzar. En el grupo está la base de datos que nos va a servir para resolver las últimas 5 preguntas, muchachos. Así que comiencen, por favor. Chicos, el formulario del examen se encuentra en el chat. Por favor, pueden comenzar. Ya las personas que se están incorporando, por favor. La base de datos está en el grupo y sí, que nos va a ayudar a resolver las últimas 5 preguntas. Por favor, muchachos, comiencen. Mm, buenas noches, ¿alguien tenía una consulta? Sí, en la última parte dice opción uno. ¿Eso se selecciona o por qué está opción uno? A ver, un momento, por favor. A ver, ¿qué tal? Pues lo voy a chequear. En qué sección me dices, por favor? No, en lo después de las preguntas, ahí dice opción uno. ¿Eso se marca? No, a ver, espera un momento. Voy a... Ah, no, eso es con respecto a ahorita lo voy a editar, lo voy a borrar. Sí, ahí debió haber ido una pregunta, pero no calzó. Sí, Ya, entonces se pone Solam- siguiente, ¿verdad, docente? sí, solamente siguiente. Ya, gracias. Chicos, chicos, he agregado el enlace del examen para las personas que recién se están incorporando. Así que pueden tomar el examen si lo desean, muchachos. Listo, chicos. El examen ha concluido. Ya he cerrado también las respuestas del formulario. Entonces, de manera, de manera inmediata voy a proceder a dar respuesta, sí, a las preguntas. Sí, a ver, déjame un momento que me acomodo. Ya, listo. ¿Se me escucha, por favor? ¿Me confirman? Por favor, me Sí, confirman. docente, sí se escucha. Listo, entonces voy a proceder a dar la resolución del examen. Mm, Ya, listo. ¿Se puede ver el formulario? Se puede ver. Ok. Ya, listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, a ver, de manera rápida y concisa nomás. ¿Cuál es el objetivo? La primera pregunta era con respecto a regresión lineal simple. ¿No? Con respecto a regresión lineal simple, nos están preguntando cuál es el objetivo principal de la regresión lineal simple, ¿no? Bueno, la regresión lineal simple, muchachos, tenía como un objetivo modelar la relación entre dos variables, ¿no? Lineal simple. Teníamos una variable independiente, que eran las x, y la variable dependiente, que era la variable con un valor y, ¿no? O con un nombre y. El modelo permite predecir los valores de y basándose en los valores de x, ¿no? Y utilizábamos una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, acá la respuesta era
era predecir valores, ¿sí? De una variable dependiente en función de una variable independiente, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué indica el R cuadrado cercano a 1? Nos está preguntando con respecto a un R cuadrado cercano a 1, ¿no? El coeficiente, el R cuadrado es el coeficiente de determinación, ¿no? Y él mide qué proporción de la varianza total, ¿sí? Que, mejor dicho, mide la proporción de la varianza total en la variable dependiente Y, que es explicada por el modelo. Nosotros, o mejor dicho, en las sesiones que nosotros hemos tenido, siempre yo les he estado recordando, cada vez que te digan varianza, ¿no? Nosotros tenemos que entenderlo como información, ¿no? Nos dice qué proporción de la varianza total de la variable dependiente y está siendo explicada por el modelo, ¿no? El R cuadrado. Ahora, si está bastante cercano a 1, si está bastante cercano a 1, indica que el modelo ajusta casi perfectamente con los datos, ¿no? Mientras que un valor cercano a 0 nos va a sugerir que el modelo no tiene poder explicativo, ¿sí? Entonces, ahí la letra, o sea, la respuesta era que el modelo explica toda la variabilidad de los datos, ¿no? ¿Por qué esa es la respuesta? Porque te dice un R cuadrado cercano a 1, ¿no? Un R cuadrado casi perfecto, ¿no? Entonces sería que el modelo explica toda la variabilidad de los datos, ¿sí? Después nos preguntan con respecto a los supuestos, ¿no? Dice, ¿qué supuesto no corresponde a la regresión lineal simple? En la regresión lineal simple, chicos, la normalidad es un supuesto aplicado únicamente a los residuos, ¿no? Que son los errores del modelo, no a las variables predictoras. Los otros supuestos incluyen la linealidad, la independencia y la homocedasticidad de residuos. Entonces, ¿cuál de los supuestos no corresponde? No corresponde, las variables predictoras tienen distribución normal. No corresponde esa, ¿por qué? Porque la normalidad es con respecto a los residuos, ¿sí? Lo habíamos mencionado en las clases. Ahora, la pregunta 4 dice, ¿qué método se usa para ajustar los coeficientes en la regresión lineal simple? El método de mínimos cuadrados ordinarios ajusta una recta que minimiza la suma de cuadrados de las diferencias de los errores, ¿no? Errores elevados al cuadrado, ¿sí? Entre los valores observados y los predichos del modelo, ¿no? Obviamente que eso era una de las cosas que habíamos explicado, ¿sí? Porque este método nos asegura que el mejor ajuste lineal a los datos, ¿no? O sea que acá la respuesta era el método de mínimos, mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí, chicos? Mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, la siguiente pregunta ya corresponde a regresión logística, ¿no? A regresión logística. Dice, ¿cuál es el propósito principal de la regresión logística? Para recordar, la regresión logística se utiliza para modelar variables dependientes categóricas, como qué, como éxito, como fracaso, ¿no? Variables dependientes categóricas dicotómicas, ¿sí? Obviamente que también puede ser con más de dos categorías, ¿no? Esa sería regresión logística multinomial. Pero en este caso nosotros habíamos visto regresión logística con una variable categórica con dos categorías, ¿no? En lugar de predecir los valores continuos, estima la probabilidad. Nosotros habíamos dicho que no podía predecir valores continuos, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de la dependencia, ¿no? Que está entre 0 y 1, ¿no? Que está entre 0 y 1. Entonces, íbamos a hablar o íbamos a estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento mediante la función logística. Entonces, con respecto a esta pregunta, sí, sería estimar la probabilidad de que un evento ocurra, ¿no? Un evento, ¿sí? Eso era con respecto al propósito, ¿sí? Principal de la regresión logística. Ahora, nosotros habíamos hablado también
de una manera bastante didáctica, sí, qué es lo que se hacía, qué hacía, ¿no? La regresión logística, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hablado que la función logística va a transformar los valores lineales, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que comenzamos como qué, comenzamos como una regresión lineal, pero obviamente esta regresión lineal no iba a ser, no iba a ajustar bien. ¿Por qué? Porque esta regresión lineal podría hacer que los valores de la variable dependiente se pasaran de 1 o fueran menores que 0, y eso no podría ser porque y estaba en función de probabilidades, y las probabilidades están entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacía la función logística? Ajustaba, ¿no? Ajustaba las probabilidades dentro del rango 0 a 1, ¿no? Esto es crucial en problemas de clasificación. Entonces serían las variables continuas en probabilidades entre 0 y 1. Esto sería la respuesta, la letra A. Después teníamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué indica el coeficiente negativo en el modelo Loy? ¿No? A ver, en la regresión logística, un coeficiente negativo beta, ¿sí? Porque estábamos hablando con respecto a los coeficientes, significa que un aumento en la variable predictora está asociado con una disminución en la probabilidad del evento, ¿sí? Eso estábamos viendo con respecto a los odd ratios menor a 1, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la letra A, ¿no? ¿Sí? Que la variable reduce la probabilidad del evento. Ahora, ¿cuál es la métrica más utilizada para evaluar la calidad de un modelo logístico? Nosotros habíamos mencionado distintos métricas. Dentro de ellos habíamos mencionado también el pseudo R cuadrado. Habíamos también mencionado con respecto a la accuracy, habíamos mencionado también el AUC, ¿no? Que era el área bajo la curva ROC, pero solamente lo mencionamos, ¿no? Sí, muchachos, acá la letra sería la letra B, ¿sí? Ahora, eh, con respecto a componentes principales, ¿cuál es el objetivo del análisis de componentes principales? En el análisis de componentes principales vamos a identificar nuevas variables, ¿no? Llamadas componentes principales. Estas nuevas variables incorrelacionadas, no son variables independientes, no están correlacionadas estas variables. Capturan la mayor parte de la variabilidad de los datos originales. ¿Qué quiere decir? Que en esas dos variables se guarda la mayor cantidad de información de la data original, ¿no? De esa manera, nosotros que podemos reducir dimensiones y eliminar redundancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis de componentes principales? Es reducir la dimensionalidad de los datos preservando la varianza, ¿no? Preservando la varianza. Y nosotros estamos hablando ya muchas veces que la varianza, no tenemos que tomarlo como información, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué significa un componente principal con alta varianza explicada? Un componente con alta varianza explicada, muchachos, lo que va a reflejar es que sintetiza de manera eficiente la información de las variables originales, ¿no? O sea, captura una gran parte de información contenida en los datos. Y nosotros lo habíamos explicado varias veces que tengamos bastante consideración, sí, con los componentes principales que tienen alta varianza explicada, ¿no? Sobre todo son aquellas componentes que tienen su autovalor mayor que 1, ¿no? Este era uno de los criterios que teníamos para seleccionar la cantidad de componentes. Entonces sería que captura una gran parte de la información contenida en los datos, la letra B. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué indica un valor propio cercano a 0 en una componente principal, ¿no? Un valor propio o autovalor, ¿sí?
O sea, nos está preguntando si un autovalor es cercano a cero, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que podemos nosotros eh, intuir, ¿sí? Si vemos un autovalor cercano a cero, ¿no? Los valores propios, también llamados autovalores, chicos, indican la cantidad de varianza explicada por cada componente, ¿no? Valores o autovalores cercanos a cero implican que el componente no tiene relevancia, ¿no? O sea, ese componente, obviamente, cercanos a cero significa que no está guardando información relevante o una cantidad de información relevante de la data original, ¿no? Entonces, un autovalor cercano a cero nos indica que el componente no aporta varianza significativa, ¿no? Eso sería con respecto a esa pregunta, sería la opción A. ¿Por qué se estandarizan los datos antes de realizar un análisis de componentes principales? Y no solamente en análisis de componentes principales, también lo habíamos visto en análisis clúster, ¿no? Estandarizar los datos nos va a asegurar, chicos, que todas las variables tengan la misma influencia en el análisis, ¿no? Obviamente esa influencia puede verse reflejada si los datos vienen, como casi siempre ocurre, vienen con diferentes unidades de medida, ¿no? Entonces, para evitar esa influencia de las unidades de medida, lo que se hace es estandarizar los datos, ¿no? Para asegurar o evitar que las variables con escalas grandes dominen el análisis, ¿no? Entonces sería la letra B, para evitar que variables con escalas grandes dominen el análisis. Ahora, el siguiente bloque es con respecto a análisis clúster y nos pregunta, ¿qué es un clúster en un análisis de conglomerado? Para recordar, chicos, un clúster es un subconjunto de elementos similares entre sí, ¿no? Nosotros habíamos hablado que los clústeres, los elementos que están dentro de un clúster o un conglomerado, ¿sí? Tienen que ser objetos o individuos similares, ¿no? También dichos de otra manera, tienen que ser homogéneos, ¿sí? Y cuando comparamos entre clúster, esos individuos tienen que ser diferentes o heterogéneos, ¿no? Basándose, claro, en las características que se han recogido, o sea, basándose en las variables de estudio. Entonces, ¿qué es un clúster en un análisis de conglomerado? Es un grupo homogéneo de observaciones según ciertas características. ¿Sí, muchachos? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué mide el coeficiente de silueta? ¿No? Nosotros, a ver, esto de acá con respecto al coeficiente de silueta, creo que eso sí no lo he agregado. A ver, voy a ver en mi otro listado. Tenía una lista grande de preguntas. Ya, este sí lo haré. ¿Qué diferencia al método WAR de los otros métodos jerárquicos? ¿No? Yo dentro de las explicaciones había dado bastantes indicaciones con respecto al método WAR. ¿Sí? El método WAR, para recordar, busca agrupar a los datos, ¿qué cosa? Pero los busca agrupar con qué criterio, buscando qué, buscando minimizar, ¿sí? La varianza dentro de los clústeres, ¿no? Creando grupos compactos y bien definidos. Eso era lo que buscaba el método WAR, ¿no? Minimiza la varianza intraclúster, o sea, dentro del clúster en cada paso. Eso es lo que buscaba, por eso nosotros o mejor dicho, yo les indicaba, es un buen método, sí es un buen método, pero hay que utilizarlo y hay que compararlo. Obviamente, ese método va a necesitar una distancia, ¿no? Y dependiendo también de la distancia, es como va a funcionar adecuadamente. Pero también la distancia va a ser utilizada o el criterio que nosotros tengamos para escoger una distancia tiene que ver también de qué manera se están comportando nuestros datos, ¿no? Si nosotros tenemos datos que son con bastante variabilidad, quizás con presencia de posibles atípicos, tendríamos que utilizar una distancia que sea robusta frente a esa falta, ¿no? Entonces, eso queda. Entonces, para esta pregunta sería la letra
la letra B, ¿no? Minimiza la varianza intraclúster en cada paso. ¿Qué herramienta gráfica se utiliza para interpretar el análisis clúster jerárquico? Nosotros habíamos visto que una de las herramientas, sí, que se utiliza en el análisis clúster jerárquico era el dendrograma, ¿no? El dendrograma es un gráfico jerárquico que muestra cómo se fusionan los clústeres en cada paso del análisis, ¿no? De esa manera nos ayuda a identificar el número óptimo de clúster que obviamente que nosotros que tenemos que pasar a validar, ¿no? O sea, obviamente que nos da, por eso yo les dije, esto análisis jerárquico es netamente descriptivo, pero después de ver más o menos que se están formando ciertos grupos, teníamos que corroborarlo, ¿no? Hicimos bastantes pasos con respecto al programa R, ¿por qué? Porque nos permite, ¿no? Nos permite hacer de una manera más detallada ese análisis. Entonces ahí sería el dendrograma. Ahora, con respecto a con respecto al análisis, con respecto a la base de datos, sí, a ver, yo lo tengo acá, creo. Esto es, no, tampoco. Entonces, voy a abrirlo. ¿Estaba con qué nombre? A ver, voy a, bueno, datos SV. Acá, a ver, tengo, a ver, no está acá, lo tenía con un nombre. Bueno, voy a pasar a descargarlo de nuevo, sí, un momento. Ahora voy a descargar de nuevo esa data, aunque yo lo tenía acá, muchachos, esperen un momento. Yo lo tenía acá, claro, es esta acá. Voy a abrirlo. Claro que no lo he visto porque lo estoy abriendo con tipo CSV y yo lo he guardado con que sea de tipo SPSS. Ya, esta es la data, ¿no? La data, todas las variables son cuantitativas, ¿sí? Las variables son cuantitativas. Con respecto al análisis, nos están preguntando con respecto a, ¿cómo se llama? Un análisis de componentes principales. Entonces, vamos a ver cómo se hace el análisis de componentes principales. Sí, bueno, nosotros vemos que todas las variables están adecuadas porque las variables que van a entrar a componentes principales tienen que ser variables cuantitativas, netamente cuantitativas, ¿sí? Entonces, longitud, anchura, altura, altura de cara, anchura de cara. Si esas son nuestras variables, entonces voy a ir a analizar, ¿sí? Está en reducción de dimensiones, en factores, ¿sí? Y agrego todas las todas las variables, selecciono, las paso acá y en descriptivos yo voy a decirle que me dé de estadísticos, ya bueno, solución única, quiero el coeficiente KMO, quiero también la matriz de correlaciones, la matriz, bueno, nada más, ¿no? La determinante quizás también, pero con respecto a, a las preguntas que estoy pidiendo, solamente con KMO acá me sirve. En extracción es método de componentes principales basado en autovalor mayores a 1. Obviamente que yo voy a pedir, si yo voy a un número fijo, sí, voy a pedir que sean 2, sí, que sean 2. Voy a dar a continuar. En rotación, siempre la rotación que se escoge es la Varimax. ¿Sí? Continuar en puntuaciones, se puede pedir que las puntuaciones se guarden, ¿no? O sea, eso quiere decir que nos van a guardar las componentes, los guarda como variables. Continuar y eso sería todo, aceptar, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacen
la consulta con respecto al KMO. ¿Qué nos indica? Nos dice, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica con respecto? A ver, un momento. Acá nos pregunta, ¿qué nos indica el resultado de la medida de ecuación de KMO, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar, sí, que una acción previa, una acción previa antes de hacer análisis perdón, de análisis de componentes principales, teníamos que evaluar, ¿no? Teníamos que evaluar si nuestra data podía hacerse ese análisis. ¿De qué manera evaluábamos? Podríamos haberlo evaluado también con qué. Podríamos haberlo evaluado con la matriz de correlaciones con respecto a con respecto a a su determinante, ¿no? Su determinante es la matriz de correlaciones, pero una de las pruebas, ¿no? Entonces, mira, determinante 0.1, ¿no? No es cero, pero es 0.1. Eso quiere decir que las variables hay variables dentro de nuestra data que están fuertemente correlacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo ver altura de la cara con longitud 0.7, ¿sí? También puedo ver con respecto a quién, a ver, otra variable 0.6, ¿no? 0.6 también es un poco alto, ¿no? Con respecto, entonces yo puedo decir que sí, que está cerca a 1, perdón, que está cerca a 0 y puede ser que nuestras variables estén correlacionadas, ¿sí? Para poder continuar con el análisis, ¿no? Entonces, la medida de adecuación de muestreo que es de Kaiser, Meyer, Holguín, ¿no? En sus siglas KMO. Esa medida evalúa si las correlaciones entre las variables son suficientemente fuertes para justificar un análisis de componentes principales, ¿no? Y nosotros teníamos un valor de referencia, ¿no? Siempre nosotros partíamos, si el KMO es de 0.6, mayor o igual a 0.6, era adecuado, ¿no? Ese valor nos indicaba que sí podíamos hacer el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, este valor nos indica que es moderadamente adecuado realizar el análisis de componentes principales, ¿no? Valores ya que superan 0.7, eso sí indica una buena adecuación, ¿no? Mientras que valores menores a 0.5, eso sugieren que no sería apropiado realizar un análisis de componentes principales, pero acá nosotros tenemos como de 0.62, ¿no? Entonces, es es moderadamente adecuado realizar un análisis de componentes principales. Yo le dije que solamente necesitamos que sea mayor o igual a 0.6. Entonces, ¿esto cumple? Sí, entonces sí podemos hacer, ¿no? Y acá de paso también tenemos la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿no? La prueba de esfericidad de Bartlett, sí, la prueba de esfericidad de Bartlett. A ver, con respecto a a la respuesta, acá con el KMO, el- que es moderadamente adecuado, ¿no? Que es moderadamente adecuado aplicar ACP ya que el valor de cámara está en el rango aceptable. Entonces la respuesta es la C. La siguiente pregunta dice, qué resultado de la prueba de felicidad de Bartlett nos permite concluir? Dice, entonces simplemente nos fijamos en la misma sección donde vemos la prueba de felicidad de Bartlett, ¿no? Y tenemos un p-valor de 0, ¿no? Y siempre nosotros tenemos que utilizar ese p-valor, ¿no? La prueba de felicidad de Bartlett, chicos, para recordar, evalúa la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, ¿no? Eso quiere decir que no hay correlación entre las variables, ¿no? En este caso, el p-valor es menor a 0.05, indicando que tenemos que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Esto nos da resultado, nos da como resultado que las variables sí están significativamente correlacionadas, ¿no? Y con eso estamos validando, ¿sí? La
aplicabilidad del análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces, ¿qué es sería la respuesta? La respuesta sería que existe una relación significativa entre las variables y el ACP es apropiado, ¿no? Esa es la letra B. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos componentes principales se deben seleccionar según los autovalores iniciales? Nos dice, ¿no? ¿Cuántos? Entonces nosotros vamos acá. Acá está justamente la varianza total explicada. Esta parte de acá, esta parte de acá eran los autovalores. Esta es la varianza que explica cada autovalor y esta es la varianza acumulada. Entonces, en la pregunta nos dice, ¿cuántos componentes principales se deben seleccionar según los autovalores iniciales y el criterio de Kaiser? Kaiser nos decía, el criterio de Kaiser nos decía o nos sugiere que debemos seleccionar los componentes principales con autovalores mayores a 1, ya que cada componente debe explicar al menos la varianza de una sola variable estándar. En este caso, los componentes 1 y 2 cumplen con este criterio, ¿no? Estos dos componentes juntos están explicando un 75% de la varianza total, lo que es adecuado para representar la estructura de los datos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la cantidad de componentes principales según los autovalores iniciales y el criterio de Kaiser, ¿no? Si se trabaja con los componentes que tienen autovalor, ¿sí? Mayor a 1, en este caso serían 2, ¿no? Y eso sería, ¿cuál sería la respuesta? Sería la letra B, ¿no? Dos componentes ya que tiene autovalores mayores que 1. La siguiente pregunta era, ¿qué porcentaje de la varianza total explican los dos componentes después de la rotación, ¿no? Y obviamente habíamos visto que es 75.5, ya lo habíamos visto al momento del análisis, ¿no? 75.5. ¿Por qué me fijo acá? Porque esta es la columna de los acumulados y esta es la columna individual, ¿no? Esta es la varianza individualmente de cada componente. Y esta es la columna de los acumulados. Obviamente el primero tiene la misma varianza, pues porque no hay otro componente anterior al primero. Entonces ahí no hay nada que acumular, se repite el valor. Pero del segundo ya acumula la varianza del primero, más la varianza que explica el segundo. Acá está 75. En conjunto, esos dos componentes explican el 75% de la varianza total. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta para esa pregunta. Y luego vamos, la última pregunta, ¿no? Según la matriz de comunalidades, ¿cuál variable tiene la mayor proporción de varianza explicada por los componentes seleccionados? Entonces, acá nos vamos, ¿sí? Acá nos vamos a la matriz de comunalidades, ¿no? La matriz de comunalidades, ¿sí? Acá está la matriz de comunalidades. Entonces, ¿qué te decía la matriz de comunalidades? Te estaba indicando, ¿no? Acá ya sabíamos que íbamos a trabajar con dos componentes, por eso también tenemos acá información con respecto, en esta parte tenemos información con respecto a dos componentes. Eso quiere decir que son las dos componentes que se han seleccionado para hacer nuestro análisis. Entonces, esas componentes, ¿sí? ¿Qué parte de qué? De las variables está explicando. Quiere decir que la información que está contenida en esas dos componentes de la longitud es 0.82. Entonces, acá lo que tenemos que fijarnos simplemente es en qué, en el valor más alto, ¿no? La comunalidad mide qué proporción de la varianza de una variable es explicada por los componentes seleccionados. En esta matriz de comunalidades, chicos, el valor más alto corresponde a la variable anchura cara, que está acá. Lo que indica que esta variable está mejor representada en el modelo, ¿no? Esto significa que el 85.6% de la varianza de esta variable está siendo explicado por los dos componentes
principales, ¿no? La información, el 82% de la información de la longitud se encuentra dentro de esos dos componentes. De la anchura, el 84% de la información de esta variable se encuentra dentro de los componentes principales. El 47%, ¿sí?, de la información de la altura o de la variabilidad o de la varianza de la altura se encuentran dentro de los componentes principales. Y así escogemos el valor más alto. Entonces, anchura cara, ¿no? Anchura cara, que sería la letra, a ver, está, que sería la letra anchura cara, la letra D, ¿no? Entonces, chicos, nosotros habíamos visto o hemos visto dentro de estas 5 preguntas el análisis de componentes principales, ¿no? El KMO, la prueba de Bartlett, ¿no? Que valía la ecuación de utilizar un análisis de componentes principales, ¿no? Los dos primeros componentes principales explican el 75.5% de la varianza total, siendo anchura de la cara la variable más representativa según la comunalidad. Este proceso, chicos, como hemos visto, está siendo sólido, ¿no? El criterio de Kaiser también para seleccionar los componentes fue relevante también, ¿no? Y asegurándonos así una interpretación confiable de los resultados para poder desarrollar estas preguntas, ¿no? Entonces, chicos, con eso, muchachos, se da solución, se termina con la solución de este examen, ¿no, chicos? Espero que les haya ido bien, muchachos. Entonces, simplemente me queda agradecerles a las personas que durante las sesiones que hemos tenido me han acompañado de inicio a fin. Me dio bastante gusto encontrar ese tipo de personas que están bastante interesadas o con bastantes ánimos de aprender a analizar, ¿sí? A aprender a analizar datos para tomar, ¿no?, decisiones en base a información, ¿no? Que es lo más adecuado que puede haber, ¿no? Entonces, chicos, eh, para el día de mañana deberíamos, mañana tarde, así quizás, estar ya publicando las notas, ¿sí? Mediante el grupo. De todas maneras, el grupo va a quedar activo. Siempre va a haber hay publicaciones con respecto quizás a unos webinars que podremos desarrollar, con respecto a algunos temas de análisis, obviamente. Quizás por ahí algunas cositas extras que se podría ver. Siempre, por favor, atentos al grupo. Es un grupo que va a estar permanentemente en actividad. Sí, entonces, muchachos, nuevamente agradecerles su paciencia y su tiempo y nos estamos viendo en otra oportunidad y espero que podamos seguir interactuando en los siguientes eh, temas, en los siguientes proyectos que se pueden ir abriendo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, muchachos, también podríamos hacerlo, ¿sí? El tema de la imputación de datos, ¿sí? Obviamente que hay algunas cositas que nosotros, como no estaban contempladas en el brochure, sí lo dejamos para el final por un tema de tiempo, no se puede ver, pero sí podemos hacer un webinar, ¿sí? Como un webinar de ese tema, ¿no? De imputación de datos. Sí, porque es un tema obviamente aparte. Y ahora que ya tienen ya esos alcances de estadística, mucho más fácil va a ser. Pues solamente sería comprender la técnica y cómo aplicarla nada más, ¿no? Porque ya tendrían el sustento de las técnicas que se ha utilizado. Porque para ver la imputación, chicos, se puede hacer imputación por regresión, por diferentes métodos. Hay diferentes métodos, vecino más cercano. Entonces, obviamente, dentro de esa técnica que se va a utilizar, ya necesitaban tener ese sustento de estadística, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos. Y sí, pues sí, están dentro de nuestras listas como para verlo quizás en un curso o un webinar.
Sí, de todas maneras, pues le digo, el grupo no se está cerrando, el grupo va a mantenerse continuamente dando noticias con respecto a las asesorías que vamos a abrir, ¿no? Ahora que ustedes ya tienen cierta base en la estadística, sería solamente enriquecer un poco más y acostumbrarnos a hacer análisis, ¿no? Siempre, chicos, no se olviden, siempre comiencen con la parte univariada, ¿no? Hacer sus descriptivos, tienen que ver de qué manera se están comportando sus datos. Esa es la primera parte. Entonces, obviamente pónganse en el caso, sí, en el caso como si ustedes estuvieran en la situación, si estuvieran en la situación que ustedes están investigando, sí, como un individuo más dentro de la muestra, para que así se hagan las preguntas y por lo menos vean o encuentren algunos patrones, algunas similitudes que más o menos por ese lado es que ya van a tener indicios de qué modelos aplicar, ¿sí? Definan bien lo que quieran investigar, delimiten bien. Siempre una investigación se hace más adecuada cuando está delimitada bien, delimiten bien en espacio, en tiempo, ¿sí? Sus investigaciones, chicos. De todas maneras, nosotros vamos a seguir aportando conocimiento, así que yo les digo, por favor, manténganse atentos, que dentro de estos días vamos a tener más noticias. Chicos, entonces esto sería todo. Tengan muy buenas noches, ¿sí? Y el día de mañana, por la tarde, sí, lo más seguro que se está ya enviando sus notas. Chicos, todos tengan muy buenas noches, entonces así concluimos el día de hoy. Muchas gracias, muchachos.